Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar de otro tema relacionado con las fuentes de las obligaciones, que es la responsabilidad civil objetiva y la responsabilidad civil subjetiva. Vamos a recordar qué es una obligación civil. Una obligación civil es una relación jurídica mediante la cual un sujeto que se llama acreedor tiene el derecho subjetivo de recibir o en su caso de exigir de otro sujeto llamado deudor el cumplimiento de una prestación de dar, de hacer, de no hacer, generalmente de carácter patrimonial. El otro término es el término fuente, es decir, el origen, la causa. ¿Cuál es el origen de una relación jurídica entre sujetos? Una de las causas que ya comentamos es el contrato, que tal vez es la principal fuente de una obligación civil. Pero ahora, otra de las fuentes es la responsabilidad civil objetiva y subjetiva. Tanto el contrato como la responsabilidad civil objetiva o subjetiva, pues podemos incluirla en hechos o actos jurídicos. Entonces, las fuentes de las obligaciones en términos amplios, bien puede ser un hecho jurídico, bien puede ser un acto jurídico. Te pido que recuerdes qué es un hecho jurídico y qué es un acto jurídico. Bueno, vamos a continuar. Una vez que hemos planteado la definición de obligación civil y en términos generales qué se considera por el término fuente como la causa generadora precisamente de esa relación jurídica entre sujetos, vamos a precisar ahora lo relativo a la responsabilidad civil objetiva y subjetiva. Vamos a referirnos en primer término a la responsabilidad civil subjetiva. ¿Cuáles son los elementos de dicha responsabilidad? Primer elemento, obrar ilícitamente, es decir, que haya culpa. Número 2, causar daño. Y número 3, la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño. En nuestra legislación civil podemos citar el artículo 1399 que señala lo siguiente: el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres causa un daño, está obligado a repararlo, a menos que se demuestre que se obró con culpa o negligencia inexcusable de la víctima. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es obrar ilícitamente? Los autores hablan de dos tipos de culpa: la culpa en la vigilancia y la culpa en la elección. Estamos hablando de una culpa civil, no de una culpa en materia penal, pero esencialmente parten de los mismos conceptos, ya que una culpa implica la falta de observancia del deber que le incumbe al sujeto de acuerdo a las condiciones y las circunstancias en las que se encuentra. Te puedo decir que una persona que tiene bajo su guarda y custodia a un menor de edad, a un hijo, pues tiene un deber de cuidado, tiene un deber de vigilancia, y de acuerdo a ese deber, pues debe obrar en conducencia, porque si descuida, si no cuida, si no vigila al menor y el menor causa un daño, entonces está obligado a repararlo.
Y no puede decir la persona, es que yo no vi cuando el menor causó el daño, es que yo no estaba presente cuando el menor causó el daño. Pues precisamente con esos argumentos, ¿sí? Se está echando la soga al cuello. Porque la respuesta es, oye, es que tu deber era precisamente cuidar, tu deber era precisamente vigilar al menor y no observaste tu deber. Y debido a esa inobservancia del deber de cuidado que se te atribuye de acuerdo a la circunstancia de que tú tengas la patria potestad o la guarda y custodia del menor o que el menor esté bajo tu cuidado, tú vas a ser responsable por los daños causados por este menor. Ahí tenemos una culpa en la vigilancia, pero también hay culpa en la elección. También en nuestra legislación hay un artículo que señala: los patrones son responsables por los daños causados por sus trabajadores en ejercicio de sus funciones. Aquí hay una culpa en la elección. Te planteo lo siguiente. Va un joven de 18 años y solicita empleo a una fábrica de calzado X. Este joven de nombre Pedro tiene una edad de 18 años, apenas acaba de obtener su licencia de conducir, no es una persona diestra ni tiene la experiencia suficiente en la conducción. Y el patrón, la fábrica de calzado, a través del jefe de recursos humanos, pues le dice que sí lo contrata para manejar, imagínate tú, un tráiler de X toneladas para trasladar calzado. Y este muchacho Pedro, pues conduciendo el tráiler, causa daños y atropella a alguien, o causa daños y choca con otro automóvil y afecta el patrimonio y la salud de otras personas. ¿Qué va a decir el patrón? ¿Por qué tengo yo la culpa si el que iba conduciendo es Pedro? Yo no estaba conduciendo el vehículo, yo no estaba presente cuando se provocó el accidente. Se le responde jurídicamente: ¿sabes qué? Tú sí tienes la culpa, tú obras ilícitamente. ¿Por qué? Porque el deber que te incumbe de acuerdo a las circunstancias en las que te encuentras es que debes de elegir perfectamente a un trabajador que va a conducir un tráiler de tantas toneladas para trasladar calzado. Y estás contratando a un joven que apenas, ¿sí?, tiene licencia de conducir y que no verificaste si verdaderamente es apto para conducir un camión de esa naturaleza. Por lo tanto, tienes culpa en la elección. No supiste elegir. Tú eres el responsable de los daños causados por el trabajador en ejercicio de sus funciones. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es causar daño. ¿Causar daño a qué? Bueno, se puede causar daño al patrimonio o se puede causar daño a las personas. El daño
patrimonial obviamente es una afectación o un detrimento o menoscabo al patrimonio. Si entendemos que el patrimonio se integra por bienes y derechos apreciables en dinero, entonces puede haber un menoscabo, un detrimento a ese patrimonio. O se puede causar daño a las personas, y ese daño a las personas puede provocar la muerte, o puede provocar una afectación a la salud que pueda causar incapacidad. Y hay varios grados de incapacidad: incapacidad parcial, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, etc. Entonces, ¿sí?, a través de ese hecho ilícito se causa un daño que puede ser patrimonial o puede ser personal. En este último caso, el joven Pedro, trabajador, causó un daño patrimonial a un vehículo propiedad de X, o causó un daño personal a la salud del conductor, vamos a ponerle María, y ese daño a la persona de María pues le provocó desde una incapacidad parcial incluso hasta la muerte. Entonces, este es el segundo elemento, el daño. El tercer elemento es la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Se debe de acreditar entonces esa relación de causa y efecto. ¿Para qué? Para que pueda prosperar la responsabilidad civil subjetiva y obviamente la obligación de reparar el daño. ¿En qué consiste la reparación del daño? La reparación del daño consiste en volver las cosas al estado que tenían de ser posible. Si no es posible, entonces debe de haber una indemnización. Se debe de indemnizar de acuerdo al daño patrimonial o al daño personal causado. En relación al daño patrimonial, pues debe de existir una pericial en donde se acredite cuál es la afectación que se sufrió al patrimonio del acreedor. El daño causado a las personas, ¿sí?, se determina de manera diferente. Ahí la ley establece, pues de acuerdo a la afectación sufrida en la persona, si hay una incapacidad parcial, permanente parcial, permanente total o la muerte, se atiende a la unidad de medida de actualización y de acuerdo a los grados que señala la Ley Federal del Trabajo y la indemnización para este tipo de incapacidades para cada grado de incapacidad. Entonces el ejercicio que debemos hacer es ver la tabla de incapacidades que señala la Ley Federal del Trabajo. Ahí va a señalar un número de días de salario y en este caso se aplicarán de acuerdo al Código Civil las unidades de medida y actualización para que tú obtengas la reparación del daño en caso de que ese daño se cause a las personas. Ahora bien, la responsabilidad civil objetiva. Los elementos de la responsabilidad civil objetiva son los siguientes. Número 1, el uso de cosas peligrosas. Número 2, causar daño. Y número 3, la relación de causalidad entre el hecho y el daño. ¿Qué son las cosas peligrosas? Según el artículo 1402 de nuestra legislación civil para el Estado de Guanajuato, señala: se entiende por uso de cosas peligrosas los mecanismos, aparatos, instrumentos o sustancias que por su naturaleza inflamable o explosiva pueden causar un daño, bien sea, ¿sí?, también por la velocidad que desarrollen,
bien sea, como te acabo de decir, por su naturaleza explosiva, pueden causar un daño. Aun cuando este uso de cosas peligrosas, ¿sí?, haya sido dicho uso de manera lícita. Entonces, aquí tenemos las cosas peligrosas. El segundo elemento es causar daño. Y de igual manera te comento el daño causado al patrimonio, el daño causado a las personas. Y el tercer elemento es la relación de causalidad entre el uso de las cosas peligrosas y el daño causado al patrimonio y a las personas. De igual manera, sí, se debe reparar el daño. La reparación del daño, de acuerdo a lo establecido en el 1405, pues establece que la reparación del daño consiste, a elección del ofendido, en el restablecimiento de las cosas al estado anterior, de ser posible. De no ser posible, entonces se deberá de indemnizar pecuniariamente o patrimonialmente si el daño se causó al patrimonio. Pero si el daño se causó a las personas, pues también aplica la regla que te mencioné anteriormente, de acuerdo a la afectación que sufrió la persona. Si se causó la muerte o si se causó una incapacidad, y la incapacidad, de acuerdo al grado de incapacidad, hay que irnos a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo y señalar cuáles son los grados. De un grado mínimo de incapacidad a un grado máximo, ahí la ley establecerá los días de salario que aplicarán para cada tipo de incapacidad. En términos generales, esto es la responsabilidad civil. A través de estos hechos, ¿sí?, se crea una obligación civil, se crea una relación jurídica entre sujetos, que debe de aplicar, pues, ese vínculo normativo que se crea entre un sujeto que va a ser acreedor, otro sujeto que es deudor, respecto a determinadas prestaciones de dar, de hacer o de no hacer de carácter patrimonial, e identifícalos, porque a través de que un sujeto obre ilícitamente, cause un daño, o haga uso lícito de cosas peligrosas, cause un daño, pues va a crear una obligación civil, una relación jurídica entre sujetos, y cuya consecuencia es la reparación del daño, de acuerdo a los parámetros y reglas que te acabo de comentar. Espero que este video te haya sido útil y que hayamos entendido cada uno de los elementos de la responsabilidad civil. Estoy aquí, pues ya sabes que soy tu asesor jurídico en materia civil. Espero que te haya gustado este video. Si es así, házmelo saber, inscríbete o suscríbete al canal y hazme los comentarios para saber si te gusta o no este tipo de videos. Gracias y que tengas buen día.